Dios nos bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche. Les saludo en el amor de Cristo. Este es su hermano Octavio Divison. También queremos saludar a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Un Nuevo Comienzo en Longwood, Florida, la cual pastorea el reverendo Israel Medina. En esta preciosa noche damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y por el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes el estudio de la palabra de Dios. Hoy, como todos los miércoles, estaremos resumiendo en forma breve la lección número 22 del leccionario bíblico Camino al Discipulado. El tema que estaremos estudiando en esta noche dice: Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y estaremos hablando sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que el próximo domingo se celebra el día de Pentecostés, ¿verdad? Y vamos a estar hablando acerca de esto, recordando lo que pasó ese día y por qué celebramos este día. El material de estudio se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, de los versículos 1 al 18. La afirmación fundamental dice: la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido lo más grande y maravilloso que hemos podido experimentar, ya que Él nos ayuda en todas las aflicciones y pruebas y nos ayuda a cumplir con los planes y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de la Pascua. Es el último periodo pascual. Se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana. Para los judíos se celebra la conmemoración del momento en que Dios mismo le entregó las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y esto sucedió 50 días después que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud egipcia. Cuando salieron de Egipto a los 50 días, pues Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés para que el pueblo se dejara regir por esa ley o por los 10 mandamientos, como muchos le conocemos. Para los cristianos, esta fiesta significa la conmemoración del cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto aquel día, y que sucedió 50 días después de la resurrección de Cristo. Por eso es que el domingo celebramos esta festividad, porque ya hace 50 días que celebrábamos el domingo de resurrección, cuando Cristo ascendió a los cielos, y que conmemora el comienzo de la propagación de la fe cristiana en todo el mundo y el nacimiento de la iglesia cristiana, según dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Una de las instrucciones que Jesús
les dio a sus discípulos fue que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder de lo alto. Y como en Dios no hay casualidades, Dios escogió que se estuviera celebrando esta festividad tan significativa para el pueblo judío, para que también sucediera este evento que marcaría la historia de la iglesia sobre la tierra. Y así sucesivamente se celebrara todos los años, tanto para el pueblo de Israel, ¿verdad? Celebraron su conmemoración al recibimiento de las tablas de la ley, como el pueblo cristiano recibe el derramamiento del Espíritu Santo aquel día. El primer tópico que estudiaremos en esta noche dice: ¿por qué es importante tener el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante, verdad, que cada creyente tenga el Espíritu Santo, según Juan 16, 7 y 8? Jesús les dijo a sus discípulos en repetidas ocasiones que era necesario que Él se fuera de nuevo al cielo, al lugar de donde había venido. La Biblia es clara y dice que Jesús dejó su trono de gloria junto a la diestra del Padre, o a la diestra del Padre, para venir a la tierra, ¿verdad? Tomar un cuerpo humano, llevar a cabo el sacrificio de expiación por los pecados, por el perdón de los pecados de la humanidad. Era necesario que Él se fuera de nuevo, ya después de haber cumplido su ministerio aquí en la tierra, fuera de nuevo a su lugar de origen, para que viniera el otro Consolador, el cual estaría con nosotros todos los días, siempre, en todo lugar, porque el Espíritu podía estar en todas partes a la misma vez, pero Jesús, cuando estaba en su cuerpo físico, estaba limitado a estar en todos los lugares a la misma vez. Cuando hablamos del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a la tercera persona de la Trinidad de Dios. Nosotros está establecido que servimos a un Dios trino, un Dios que se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y una de las metas más importantes del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. El mismo Cristo en una ocasión le dijo a sus discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo en la vida del ser humano, porque es la única verdad absoluta que existe aquí en la tierra. Juan capítulo 16, versículo 8 dice que el Espíritu Santo es quien convence a las personas, al pecador. Lo convence de tres cosas. Primeramente, lo convence de pecado, de su condición pecaminosa delante de Dios. Luego lo convence de justicia y de juicio. El ser humano necesita ser convencido de estas tres cosas para que pueda aceptar la misericordia de Dios, ¿verdad? El perdón de Dios y la justicia de Dios. Otra de las funciones del Espíritu Santo es servir, ayudar y consolar a los creyentes, a todo cristiano, en todo tiempo. En los momentos de aflicciones, en los momentos de dolor, en los momentos de tribulación, el que nos consuela es el Espíritu de Dios, el que nos da la fortaleza, el que nos guía, ¿verdad? Y nos fortalece en momentos de prueba. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo revelaría al creyente muchas cosas que hasta ese momento eran desconocidas, ¿verdad? Tanto a los discípulos como a los creyentes, a los futuros creyentes, pues Él les revelaría muchas cosas. El Espíritu Santo es quien nos revela el contenido de la palabra de Dios, quien nos revela lo que Dios
quiere decirnos a nosotros por medio de su palabra. Por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y habla a cada uno conforme a la necesidad que tenga el individuo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a glorificar a Dios en todo. Es el que pone en nuestra mente, en nuestros corazones, el deseo de darle la gloria a Dios, ¿verdad? Por todas las cosas buenas que pasan en nuestras vidas, por todas las cosas maravillosas, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. También el Espíritu Santo es el que reparte los dones, los ministerios, los talentos dentro del cuerpo de creyente, dentro de la iglesia del Señor, para que la iglesia pueda tener un buen funcionamiento, un funcionamiento armónico. Según nos dice 1 Corintios capítulo 12. Es el Espíritu Santo. Los dones espirituales, los talentos, los ministerios, no lo puede dar ningún hombre, sino que eso viene de parte de Dios a través de su Espíritu, es que reparte a cada cual conforme, ¿verdad?, a la voluntad del Espíritu. Porque Él es el que conoce todo lo oculto, todo lo que hay en cada uno de nosotros. El Espíritu también hace que el creyente produzca fruto. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, dice, ¿verdad?, que nosotros, todo creyente, debe de dar el fruto del Espíritu. Debe de andar en el Espíritu y dar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son una serie de acciones que debemos de tener todos los creyentes. Todas las cosas buenas que debemos de hacer, que son consideradas parte del fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo es nuestra vida. Nos otorga el sello de permanencia en Dios para el gran día de la redención, según nos dice Efesios capítulo 1, 13 y 14. Cuando el ser humano acepta a Cristo como su Salvador personal, dice que recibe el sello de la redención para que cuando se produzca, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia, dice que los ángeles del cielo vendrán a la tierra y todo aquel que tenga el sello del Espíritu Santo será llevado al cielo. El que no tenga el sello no puede entrar en ese grupo de personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo enriquece nuestra existencia de una manera tan especial. Él nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Nos enseña a darle a Dios el lugar que realmente le corresponde a Dios en nuestras vidas. El Espíritu pone el amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Nos enseña a amar y a perdonar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. El amor es un don de Dios. No todo el mundo sabe amar. Hay muchas personas que dicen, yo no sé lo que es amar. Y es por la falta de Dios en su corazón. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nos enseña a perdonar aún a aquellos que nos ofenden, para que nosotros podamos vivir felices, sin carga en nuestros corazones. Como Cristo nos perdonó, sí nos enseña el Espíritu a perdonar y a amar a los demás. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios es tan importante en la vida del creyente. También nos enseña a hablar con Dios. Muchas personas dicen, yo no sé orar, yo no sé hablar con Dios. ¿Qué le voy a decir a Dios? Siempre hay que decirle a Dios. Aparte de alabarlo, de glorificarlo, de darle gracias por todo, aparte de poner nuestras peticiones delante de Él, ¿verdad?, de interceder en favor de
de los demás, de los hermanos, de los que no le sirven a Dios para que vengan al Señor, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que traer ante la presencia de Dios. Y muchas veces si no sabemos expresarla, pues dice la Biblia, dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo gime con gemido indecible delante de Dios por nosotros en favor de nuestras peticiones. Nos ayuda a orar en el momento en que estamos conectados con Dios, pidiéndole a Dios, nos ayuda a que esa oración llegue ante la presencia de Dios. Por eso es tan importante ser llenos y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y hay tantas cosas que pudiéramos decir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Único que el tiempo no nos da para poder compartir con ustedes, ¿verdad? Todas las cosas que el Espíritu hace en cada uno de nosotros cuando le damos entrada a nuestras vidas, cuando permitimos que Él tome las riendas de nuestras vidas. El segundo tópico que tendremos esta noche dice la llegada triunfal del Espíritu Santo. Vamos a hablar de qué fue lo que pasó aquel día de Pentecostés, cómo se relaciona esto con la iglesia y con la salvación de las almas. Vamos a hablar un poquito nada más sobre esto porque no tenemos mucho tiempo. Esto se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde narra esta historia en lujo de detalle de lo que pasó aquel día del Pentecostés. Dice que Jesús le dio instrucción a los discípulos que permanecieran en Jerusalén, que se quedaran allí hasta que llegara el Espíritu Santo sobre ellos. Pero en esos días se celebraba el día de Pentecostés, se celebraba la fiesta de la Pascua, ¿verdad? En aquellos días, que era una fiesta que duraba unas 7 semanas, ¿verdad? Pero la última semana, el último día, pues se celebraba el día de Pentecostés, que fue, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, ese día que es tan conmemorativo para los judíos, cuando recibieron la ley de parte del mismo Dios en el monte Sinaí. Y dice que habían allí muchas gentes de todas partes del mundo. Pero como para Dios no hay casualidades, Dios permitió que hubieran gente de todas partes reunida allí en Jerusalén. Pero los discípulos dice que estaban en una casa, en un aposento alto, y habían como 120 reunidos allí esperando aquella promesa que Cristo le había dado. Cristo estuvo en la tierra después que resucitó unos 40 días y luego que se fue al cielo 10 días después sucedió el día de Pentecostés. El primer versículo del capítulo 2 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban todos juntos en un mismo sentir, esperando, ¿verdad?, recibir la promesa que Cristo había prometido. Y vino sobre ello, dice la palabra allí, un viento recio, una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Y dice que como lenguas de fuego caían sobre cada uno de ellos y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Pero el mensaje que transmitían ellos era el mismo mensaje de salvación, ¿verdad?, que Jesucristo había predicado, pero en el lenguaje de cada una de aquellas personas de diferentes sitios, de diferentes culturas que estaban allí. Era algo grande, pero dice que hubo un estruendo y dice que hubo un sonido grande y se estremeció todo aquello. Pero tenemos que entender que la manifestación poderosa del Espíritu Santo es necesaria, porque produce en el creyente fe, confianza y autoridad. Los discípulos necesitaban esta llenura, porque aunque habían estado con Jesús durante su ministerio terrenal, estaban tristes porque Jesús ya se había ido al cielo. Pero Jesús le dijo que no lo iba a dejar huérfano, sino que iba a enviar a ese consolador que le iba a dar esa fe, esa confianza, esa autoridad a cada uno de ellos para seguir adelante predicando el evangelio y alcanzando almas para el reino de los cielos. Dice que
cuando sucedió este estruendo y sucedió aquel alboroto en aquel sitio, dice que la gente corrió de todos sitios y se reunió allí a ver lo que estaba sucediendo. Y la sorpresa de ellos fue que le oían hablar en otras lenguas, en sus lenguas originales. Eran gente de diferentes culturas, de diferentes idiomas, hablaban diferentes idiomas. Pero el propósito de Dios era llevar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio a diferentes partes de la tierra, para que la iglesia del Señor siguiera creciendo y alcanzando almas para el reino de los cielos por medio del evangelio de Jesucristo. Todas aquellas personas que estaban allí, que corrieron allí, que estaban presentes y vieron lo que estaba pasando, dice que se quedaron sorprendidas, se quedaron atónitas, porque le escuchaban cada uno hablar en sus lenguas vernáculas, en sus lenguas en las cuales ellos habían nacido. Y decían, ¿no son estos galileos? ¿Ah? ¿Cómo pues es que le oímos, le escuchamos hablar en otras lenguas? Mensaje directamente a nosotros. Pero como Dios, la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento, lo importante era que recibieran cada uno de ellos su experiencia, el mensaje de lo que allí estaban haciendo aquel día, el mensaje de salvación. La iglesia que el Señor vino a fundar, Él mismo, aquí a la tierra. Y dice que cuando aquella gente se fue de allí, llegaron a su sitio, a sus lugares de origen, hablaban de la experiencia, de esa manifestación del Espíritu Santo que habían recibido en aquel lugar. Pero nos dice un poco más el capítulo, en más detalle, dice que cuando sucedió todo esto, que ellos estaban atónitos preguntando qué es lo que está pasando. Pedro se puso en pie y predicó un mensaje. Y le predicó acerca de Jesucristo, aquel que había muerto, aquel que había resucitado y que estaba ahora a la diestra del Padre. Y dice que muchos de ellos rindieron su corazón a Cristo y dijeron, ¿qué debemos hacer? Y allí se oró por ellos, aceptaron a Cristo como su Salvador personal, y ya cuando regresaron a su lugar de origen, ya allí fueron hablando de las grandezas del Señor, del nuevo plan de salvación, de todo lo que había pasado allí en Jerusalén. Pero qué maravilloso es. Yo me imagino lo que pasó allí. Todos decían, trataban de explicar lo que estaba pasando, trataban de explicar aquella experiencia, pero no podían, porque las cosas espirituales muchas veces no pueden describirse, ¿verdad?, en forma literal como las recibimos. Muchas veces tenemos experiencias espirituales, visiones, cosas que Dios nos muestra, y no tenemos palabra para explicarla. Y tratamos de relacionarla con las cosas que conocemos aquí en la tierra. Por eso dice que vinieron sobre ellos lenguas como de fuego. No eran lenguas de fuego, como muchos dicen, sino como de fuego. Ellos lo veían como si fueran lenguas de fuego. Estruendo, sonido, viento recio, ¿verdad? Que eran las cosas que ellos conocían. Y lo compararon con lo que estaba sucediendo allí en aquel lugar. Era la misma presencia de Dios que estaba siendo derramada sobre aquellos que estaban allí, llenándolos de poder de lo alto. Y hablaban en otras lenguas los mensajes que el Espíritu le daba que hablara para cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Maravilloso. Anteriormente Jesús le había dicho a sus discípulos, le dijo en varias ocasiones, le dijo también a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Tenían que recibir esa llenura. Tenían que recibir ese poder, tenían que recibir ese valor para atreverse a llevar el evangelio por todas partes. Juan el Bautista dijo, cuando estaba bautizando, realizando su ministerio, ustedes saben que Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, que vino antes de Cristo a preparar el camino para que la gente reconociera a Cristo como
enviado de Dios. Y en su mensaje decía: yo a la verdad los bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesucristo, el que viene tras mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, según nos dice Mateo 3:11. Es necesario la búsqueda, la llenura del Espíritu Santo para que podamos ser parte de esa iglesia poderosa que el mismo Jesucristo vino a fundar aquí a la tierra. Pero hay que buscarlo diligentemente, hay que buscar la llenura de ese Espíritu Santo para tener esa experiencia, porque es una promesa de Dios y es dada a todos aquellos que hemos creído. El mismo Jesús, haciendo alusión al Espíritu Santo en una ocasión, les dijo a sus discípulos, en una metáfora, en forma de metáfora, le dijo: ¿qué padre, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Y si le pide un pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabemos dar o saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Según nos dice Juan 11:13. Iglesia de Jesucristo, en los tiempos en que nos ha tocado vivir, son tiempos decisivos. Son tiempos en que nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo sacudida, pero tenemos que siempre tener en la mente en quién hemos confiado. Hemos confiado en un Cristo de poder, en un Dios poderoso, y tenemos un Espíritu que nos fortalece, que nos recuerda todas las cosas que Dios dice en su palabra, para que la pongamos por práctica en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos de dolores prácticamente, pero no podemos confundirnos. Tenemos que dejar que el Espíritu ilumine nuestras mentes y nos haga estar confiados, para que nuestra fe no titubee en momentos de prueba, en momentos de aflicción, en momentos de tribulación como estamos viviendo. No de gran tribulación, sino de tribulación, cuando vienen momentos de prueba a nuestras vidas, para que no nos turbemos, no nos atribulemos. Cuando vienen cosas que muchas veces no podemos entender, no podemos dejar de tener confianza en Dios. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas y estará con nosotros. Solo Dios nos hace vivir confiados en medio de los tiempos en que nos ha tocado vivir. El domingo pasado el pastor predicaba un mensaje y se refería, usó como referencia a Isaías 41:10, donde Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando estaban pasando por un momento de aflicción, por un momento de cautiverio, de tribulación, un momento de dolor, de confusión, Dios le dijo claro por medio de Isaías a este pueblo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y esas mismas palabras Dios nos las sigue diciendo hoy en día. No hay por qué temer, iglesia. El Dios en que nosotros confiamos es un Dios poderoso. Vamos a confiar en Él, en que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el momento en que tengamos que partir de este mundo, hay que estar preparados para hacerlo, porque sabemos que nuestra vida futura será más abundante que la presente. En este mundo somos pasajeros, pero en la eternidad viviremos para siempre. Así es que agarrémonos de Dios, confiemos en Dios, porque Él estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Este domingo
Recuerden ese evento glorioso. Díganle a sus hijos qué se está celebrando para que no se pierda, ¿verdad?, esa enseñanza y de generación en generación podamos recordar lo que sucedió el día de Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? ¿Por qué ese mismo día en que el pueblo de Israel celebraba ese evento que sucedió en el desierto, también Dios lo utilizó para traer el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia del Señor que nacía en ese día, en ese momento, que se iba a propagar por todo el mundo el mensaje de salvación? En su sabiduría, Dios escogió ese día para que lo recordáramos mientras estemos aquí en la tierra y recordáramos que Dios es real y fiel a sus promesas. Jesús lo prometió, lo cumplió, y todo lo que está en la Biblia será cumplido, porque la palabra de Dios no miente y es viva y eficaz. Así que en esta noche Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Esperamos que este pequeño estudio, este pequeño análisis de lo que es Pentecostés para nosotros, pues, pueda servirle de ayuda a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que han tenido la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? Que sea de bendición, que sirva de crecimiento y que podamos transmitir a otros, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, ¿verdad?, la importancia que es para los creyentes el ser lleno del Espíritu Santo, buscar esa llenura del Espíritu Santo y esa guianza, esa dirección. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y hasta la próxima semana.